tenemos que relacionarnos, tenemos contacto con personas. Y como bien dijo Gracia, con la persona más importante con la que nos relacionamos es con nosotros mismos. Cuando aprendemos a relacionarnos con nosotros, podemos ver cómo va fluyendo todas nuestras demás relaciones. Muchísimas gracias, Armando. Voy a continuar. Entonces, ahora les quiero platicar un poco de por qué elegí este tema para platicar con ustedes. Pues bueno, como bien lo saben, y como bien les dijo Gracia, mi nombre es Elisa Ávila, me dediqué muchísimos años a la docencia, casi 40 años estuve trabajando con niños y para mí era muy sencillo ayudar a los papás a que los niños supieran o pudieran dormir mejor, darles como sugerencias de qué se podía hacer para poder que durmieran mejor o que comieran más cosas. Ya ven que a los niños como que la verdura no es algo que les guste mucho, entonces pues bueno, que pudieran comer de todos los alimentos o también desarrollar sus debilidades, ¿no? Por ejemplo, si su coordinación motora no era muy buena, pues poder ayudar a que se nivelara y tuviera el desarrollo adecuado con todas sus demás áreas. Pero había algo en lo que yo no me sentía con tanta posibilidad de ayudar a los papás. Y esto tenía que ver con la comunicación, con la relación que tenían los niños con otros niños. Podía ayudarles a sugerir en ese momento qué hacer por ejemplo, si un niño le iba a golpear a otro y qué hacer con esa niña que de repente no sabía cómo defenderse o cómo evitar que un niño llegara y lo golpeara. Y entonces, bueno, buscábamos alternativas y platicábamos y practicábamos, ¿no? Esta parte de, bueno, pues en el momento que veas que llega el golpe o que te va a levantar la mano, deténle su manita y dile que no te gusta que te golpee. A ver, vamos a practicarlo. Yo voy a ser fulanito y tú eres así, ¿no? Y bueno, ellos empezaban a hacerlo y se sentía muy bonito cuando ellos lograban, cuando ellos lo lograban, pero no tenía que ver solamente con esta parte de los niños con su desenvolvimiento superficial, o vamos a llamarlo de alguna manera. Pero llegué a trabajar a un ambiente Montessori con otra guía. Yo era la coguía, esto significa que yo era como solamente un auxiliar a lo que ella hacía. Y mi trabajo era observarla. Empecé a notar ciertos comentarios de ella que a mí me ayudaban a conocer más al niño de lo que lo conocía. Y de repente, en nuestras retroalimentaciones que hacíamos al terminar el día con los niños, platicaba no desde la parte superficial, sino de por qué desde adentro el niño había actuado de esa manera. Y esto hizo que yo quisiera aprender más sobre el comportamiento de los seres humanos y sobre cómo podemos relacionarnos mejor entre nosotros. Y sí, como lo dijo Armando, retomando esto, pues las relaciones las tenemos en todas las áreas de nuestra vida y hoy vamos a platicar sobre esto. Vamos a darte herramientas para que tú puedas tener una mejor relación en todos los ámbitos de tu vida, ya sea en el trabajo, ya sea con la pareja, ya sea con las amistades, ya sea en los momentos de ocio, porque hasta en los momentos de ocio, pues también nos relacionamos con alguien, ¿no? Fíjate que recuerdo que ayer Iraís te mencionó que tuvieras un cuaderno para ir anotando todo lo que hacíamos. Y yo voy a unirme a esa sugerencia. ¿Por qué? Porque cuando tú escribes, vas a poder activar tanto la parte sensorial como la parte motora de tu cerebro. Al momento que tú quieras repetirlo o hacer lo que estás escribiendo, lo vas a poder recordar de una mejor manera. Todo lo que tú veas el día de hoy, hasta que no lo practiques, hasta que no lo hagas, no va a cubrirse esta parte del aprendizaje. Todos los conocimientos que adquieres, cuando los pongas en práctica, es cuando se activa realmente el aprendizaje.
Volviendo a la parte de que con qué nos relacionamos, pues bueno, nos relacionamos con todo, sí con las personas, sí en el trabajo, con los vecinos, con los primos, con los familiares, con las personas con las que estamos en el medio de transporte, con las personas con las que nos sentamos en el cine, pero también nos relacionamos con la comida, también nos relacionamos con la naturaleza, con los animales y principalmente nos relacionamos con nosotros. Ahora dime, un momento de reflexión. ¿Estás seguro de que te conoces? ¿Has tomado tiempo para autoobservarte? ¿Sabes en qué momento viene determinada emoción? ¿A qué me refiero con esto? Fíjate, las emociones no salen así solita y no es como que de repente me enojé, perdón, de la nada. No, siempre hay algo que está sucediendo en tu cuerpo. De repente empiezas a sentir ciertas cosas. Por ejemplo, yo sé que mis emociones generalmente las siento a la altura del pecho, pero otras personas te dicen que es en el estómago. A veces cuando les preguntas a los niños en dónde estás sintiendo eso, te dicen lugares diferentes, ¿no? Pero generalmente es en nuestro plexo solar y en el estómago. Por eso también es que muchas personas se enferman justo de gastritis y colitis, porque hay veces que las emociones no se pueden sacar, digámoslo de alguna manera, correctamente, y esto hace que pues se altere su organismo, porque justo las emociones van relacionadas mucho con nuestra salud. Entonces, vamos a ver que estas relaciones tenemos que hacerlas desde la responsabilidad de nosotros. Nada de lo que pasa en el exterior tiene que afectar o afectarnos si nosotros no lo permitimos. Pero si permitimos que podamos sentir bien nuestras emociones y lo hacemos desde la responsabilidad, entonces en este momento y todo lo que yo te voy a decir lo vas a ver desde tu punto de vista. Trata de concentrarte en eso, en que veas algo en ti y no en otra persona. No vayas a decir, ay, qué mal que no está aquí mi esposa, porque a ella le serviría muchísimo escuchar esto. O como yo, que al principio, cuando empecé a tomar estos cursos, o sea, veía reflejada a una de mis hijas, o a la otra, o a un amigo, y coincidió un día que sí estaba pensando en uno de mis amigos cuando estaban dándonos una información, que yo siempre decía, no, es que esto lo tiene que saber él. Y como te digo, coincidió que ese día, al terminar la capacitación, lo iba a ver. Intenté transmitirle lo que yo había aprendido pensando que él se iba a poner igual que yo, de emocionado, sintiendo que esa información le iba a servir muchísimo. ¿Saben qué pasó? No pasó nada. Porque ni él la pudo recibir como yo se la quería transmitir, ni yo pude ver realmente qué de esa información a mí me iba a servir. Entonces, te pido que además de que lo escribas, retomando, además de que lo escribas, además de que después lo practiques, pues bueno, velo desde ti, desde tu punto de vista. Comencemos con que en nuestro cerebro tenemos un 5% solamente de parte consciente, que es lo que nos va a relacionar con los hechos cotidianos, con la parte de la realidad. Es un elemento esencial porque es lo que nos va a dar seguridad y nos va a mostrar cómo podemos movernos o nos ayuda a que nos podamos mover en nuestro entorno. Pero si ese 5% nos ayuda a todo esto y es como nuestra realidad, ¿qué pasa con ese otro 95% que está como abajo del agua de este iceberg? Que cuando de repente no han escuchado esta frase de lo hice inconscientemente, o sea, yo no tuve nada que ver, no entiendo cómo pasó, pues es porque en el inconsciente
tenemos todo guardado. De repente es que recordamos cosas ahí de nuestra infancia, de actitudes, de manera de movernos. Lo vivimos en forma de instintos, lo vivimos en forma de emociones. Lo tenemos ahí para guardado para que lo podamos usar en el momento que lo necesitemos. Y dentro de este inconsciente, o sea, no nada más es que el inconsciente es como la mayor parte de lo que nosotros hacemos, sino que además de eso hay varios tipos de inconsciente que nosotros debemos de conocer para, pues, como entender qué es lo que está pasando y cómo es que realizamos todo lo que hacemos en nuestra vida. El inconsciente colectivo viene desde todo el tiempo. Es como esta parte de que personas que están, por ejemplo, ahorita como nosotros en la Ciudad de México o en otro país, en otro continente, los movimientos de repente son como parecidos, ¿no? Son conocimientos que tenemos que, por ejemplo, no tenemos que ser doctores para saber lo que es una herida. O no tenemos que saber bailar para sentir la música y empezar a movernos de la manera que nos guste, ¿no? Pero también este inconsciente colectivo a este le vamos a aumentar el inconsciente familiar. ¿Por qué? Porque tenemos ancestros que han vivido antes que nosotros y todo eso lo venimos cargando. Nuestros abuelos, tatarabuelos, bisabuelos, nuestros papás, los papás de tu papá y los papás de tu mamá, todos ellos han influido en que te conviertas en la persona que eres tú, tanto para bien como para mal. Heredamos sus memorias, nos ayudan a que tengamos estabilidad. Solo que al heredamos tanto lo bueno como lo malo. Lo bueno no hay que trabajarlo, por ahí va bien, pero lo malo, o sea, o lo que no nos gusta, a veces sí tenemos que reconocer qué es lo que está pasando para poder movernos desde allí y mejorarlo. Un ejemplo, si yo en mi casa o en mi familia no se acostumbra que nos abracemos, si mi mamá no abrazaba, si mi papá no lo hacía, si sus abuelos a mi mamá no la abrazaron, yo no voy a ser una persona que abrace, voy a ser una persona que sea seca, ¿no? Así decimos nosotros, que no pueda acercarme y darle a las personas que quiero ese amor que tengo. ¿Y qué voy a hacer? Decir, yo soy así, como bien lo decía en el video que vimos antes de empezar la capacitación, o si soy consciente de eso, puedo empezar a moverme para actuar de una manera diferente. Para mí, lo segundo es lo mejor. Y también está esta manera que se convierte en el inconsciente individual, en que solamente tú eres tú. No hay otra persona que sea idéntico a ti. Pero a ti, aunque hayas nacido en la misma familia, si tienes 2 o 3 hermanos, el primero no es lo mismo que el quinto o que el cuarto o que el tercero. Aunque hayan nacido de los mismos papás, vayan a la misma escuela, se sienten a la misma mesa, vayan al mismo parque, si aprenden a andar en bicicleta, no van a andar de la misma manera. A lo mejor a uno justo le gusta la bicicleta, pero al otro le gustan los patines y al otro le gusta el fútbol. Hay cosas en lo que eres diferente y eso también va a estar en el inconsciente y va a formar parte de tu vida y va a forma parte de lo que eres y de cómo te comportas. Algo en lo que tenemos que estar conscientes para poderlo visualizar, trabajar y relacionar y más bien accionar nuestros mecanismos que nos puedan ayudar a mejorar nuestro estilo de vida. Y por otro lado, pues dentro de nuestro cerebro hay 3 cerebros. El cerebro reptiliano es el que tiene muchos más millones de años de evolución.
aproximadamente 1.500 millones de años. Pero este cerebro reptiliano, las emociones no le tienen, pero ni la menor importancia. No le da, perdón, ni la menor importancia. Solo lo que le importa a él es la supervivencia. ¿Por qué? Porque este cerebro se empezó a formar en la época de cuando era necesario, de la prehistoria, cuando era necesario defenderse. Si estaba uno de nuestros antepasados frente a un tigre de Bengala, por ejemplo, no, perdón, tigre de dientes de sable, ya me estaba yendo muchos años después, si estaba frente a un tigre de dientes de sable o a un mamut, ¿qué iba a hacer él? Era actuar, o sea, me como, perdón, lo como o me come, ¿no? Entonces lo que tengo yo que hacer es moverme rápidamente para poder salir bien libre de esta situación, sobrevivir, eso es lo único. Y en este cerebro reptiliano, de repente es la manera como actuamos, pero no actuamos, lo que hacemos es reaccionar a ese instinto que tenemos de supervivencia. Momento, como les comentaba antes, en el que de repente decimos, ¿y por qué hice yo eso? En nuestro cerebro límbico, sí, aquí ya están las emociones. En este cerebro es donde se crean y almacenan todas las emociones, los recuerdos y también algo que te impacte. Aquí es donde los recuerdos se van a instalar siempre y cuando te hayan impactado. Una situación que haya pasado desapercibida no se va a quedar en tu cerebro. ¿Te ha pasado que platicando con tus hermanos de anécdotas de cuando eras pequeño, la manera en que lo ve uno no tiene nada que ver con la manera en que tú lo percibes? Que si ella dice, por ejemplo, oye, ¿te acuerdas cuando éramos pequeñas y fuimos a el campo con mi tío Mario? ¿Te acuerdas que nos subimos a un árbol y pudimos tirar muchos mangos? Y yo le digo, no, eso nunca pasó. O sea, yo nunca viví eso. Pero ¿cómo? Si estabas ahí, si hasta me acuerdo que te caíste y te lastimaste la rodilla. Como para mí no fue impactante, yo no lo tengo registrado en mi memoria. Como para ella sí, ella lo tiene registrado. Y llegan momentos en que estos registros que tenemos, en que estos recuerdos van a ser utilizados en otra situación o en una situación que vivamos que de algún momento, por algún motivo sea similar y ahí la vamos a sacar. Y en la neocorteza es el que tiene menos años de evolución, pero es el que nos hace saber que somos humanos. Nos hace saber que podemos hablar, que podemos relacionarnos con otras personas y que podemos representarnos. Esto es algo como muy importante. No lo tiene ningún otro ser vivo, ¿no? Solamente los seres humanos pueden representar lo que están haciendo y verlo desde como afuera, salirse de uno mismo y poder así. Solo que estos tres cerebros no están aislados. Y, como les comentaba, se van compensando. En algún momento, uno de los tres va a actuar. No necesitamos que el cerebro reptiliano actúe, porque si lo hace, como les comenté, vamos a actuar solo con reacciones. Para que la información llegue a la neocorteza, tiene que pasar por el cerebro reptiliano, después por el límbico y por último llegar a la neocorteza. Lo que yo te sugiero es que en ocasiones en las que tú estés empezando a sentir como que no sabes cómo vas a actuar, respires. Esta técnica que aprendimos en la televisión algunos, en los anuncios diciendo respira hasta 10, por otros motivos, pero la verdad es que funciona muy bien.
Si tú respiras 3 veces, inhalando y sacando el aire lentamente, mientras estás respirando vas a poder elegir cómo actuar ante ese estímulo que tengas presente. Y dime, ¿cómo te defines? ¿Qué historias te cuentas? ¿Esas historias son buenas para ti o no son buenas para ti? ¿Estás sintiendo que son unas historias limitantes? ¿Te estás diciendo a ti mismo qué puedes hacer y qué no puedes hacer? Tú puedes pensar que puedes llegar a trabajar hasta llegar a ser un gerente, pero no puedes ser un director. ¿Te estás diciendo que es tu destino la manera en que estás viviendo? ¿Que así tenía que ser? Porque déjame que te diga que lo que crees, lo creas. Te voy a contar una historia. Hace muchos años había un rey hindú que estaba caminando por que estaba transitando por un camino en su carroza. Empezó a ver hacia afuera de la carroza y se dio cuenta de que a lo lejos había un mendigo recostado. Él era un rey muy bueno y que le gustaba hacer favores a las demás personas, pero no que supieran que él los había hecho. Le dijo a la persona que conducía a la carroza que se parara y decidió meterle en una de las bolsas de su ropa, sin que el mendigo se diera cuenta, una esmeralda. El rey hindú estaba feliz con todo lo que ese mendigo iba a poder hacer. Él empezó a pensar todo lo que él iba a poder, lo que el mendigo iba a lograr. Y cuando se dé cuenta, la va a sacar de su bolsa y la va a ir a vender a no sé dónde, y con eso va a poder comprar comida y a lo mejor hasta va a poder poner un negocio. Bueno, él hizo toda una historia y se fue feliz. Pasados los años, volvió a transitar por ese camino y para su sorpresa se encontró con el mendigo en el mismo lugar. Él, enfadado, le pregunta, ¿pero y qué haces aquí? ¿Y por qué estás viviendo de la misma manera? Y el mendigo le contesta, no hay otra manera de vivir, así es, esto es lo que a mí me tocó, yo vivo de esta forma. Pero te puse una esmeralda hace unos años. Y se queda así como el mendigo, ¿me pusiste una esmeralda? Y se toca y empieza a buscar en sus bolsas hasta que la encuentra y dice, es que nunca había buscado aquí. Y tú dime, ¿tú has buscado dentro de ti? ¿Estás seguro que la manera en la que estás viviendo es lo que te toca? ¿O tú puedes tener en tu mano esta esmeralda y hacer con ella lo que tú quieras hacer? ¿En qué punto de tu vida te encuentras? ¿Te gusta lo que estás haciendo? ¿Los resultados que tienes son los resultados que te mereces? ¿Esto que estás viviendo es lo que te gustaría que siguiera pasando el resto de tu vida? ¿Eres feliz? ¿Estás viviendo tu vida o estás viviendo expectativas de otro? ¿Estás siendo mejor cada día o te estás conformando con vivir día a día de la misma manera y lo que le llamamos a algunas personas sobrevivir? Pues bueno, esto es algo en lo que tenemos que reflexionar. Si no te gusta lo que tienes ahorita, lo que tienes que cambiar es la semilla. El primer vínculo que tenemos todos los seres humanos desde toda la vida es con la mamá.
esa manera de mirar el mundo la vemos y lo aprendiste porque te relacionaste con ella. Esta información que te llega del mundo, la percibiste a través de ella desde antes de que nacieras, desde que estabas en el vientre materno. Es tu primer vínculo emocional. Las experiencias y todo lo que has tenido, tú no lo puedes elegir. De los 0 a los 7 años aproximadamente, estamos formándonos y estamos recibiendo información indiscriminadamente, tanto buena como mala. Y como lo dije ya, no podemos elegir qué queremos recibir y qué no queremos recibir. Todo lo estamos percibiendo y todo lo estamos haciendo nuestros, y así pensamos que es la vida. Nuestro lugar de vida, nuestra casa, se hace como un marco de referencia. De la manera en la que estemos ahí, vamos a pensar que se mueven todas las demás familias. Si mi mamá le gusta cantar cuando cocina, yo voy a pensar que todas las mamás cantan cuando cocinan. Si mi papá, regresando del trabajo, le gusta hacer alguna actividad en casa, yo voy a pensar que todos los papás hacen eso, tanto de lo bueno como para lo malo. Si mi papá es agresivo, yo voy a pensar que todos los papás son agresivos. Si mi mamá es sumisa, también voy a pensar lo mismo. Todas las mamás del mundo hacemos nuestro marco de referencia y no lo cambiamos hasta que salimos al mundo. Solo que, como en esos primeros años estuvimos formando este marco de referencia, a veces cuando salimos al mundo vamos a buscar personas que tengan estos mismos patrones de comportamiento y nos vamos a relacionar con personas similares a como eran nuestros padres. Por eso es importante conocer estos detalles y que tengamos una conciencia clara de que ya esa manera de relacionarnos no es adecuada para mí, ya no la quiero y que puedo hacer algo para moverme y para mejorar mis relaciones y para encontrar a una persona que se relacione mejor conmigo. Y para esto, pues llegamos al punto de que cómo nos vamos a comunicar. Vamos a comunicarnos con una comunicación asertiva, que seguro ya has oído esta palabra. Esto quiere decir que la mejor manera para comunicarnos es teniendo una comunicación asertiva. ¿Y qué sería una comunicación asertiva? Pues bueno, una comunicación asertiva es que llegado un momento en el que estemos en una situación de conflicto, en donde haya dos personas con un punto de vista, vamos a poder decidir qué y cómo actuar. Comenzamos con otro cuento. Había una montaña M, ¿no? Una montaña grande, imagínensela triangular, preciosa. De mi lado izquierdo, estaba yo. De mi lado derecho, del lado derecho de la montaña, del lado izquierdo de la montaña estaba yo, del lado derecho de la montaña estaba un amigo. Y yo traía mi celular. Lo que yo veía de la montaña era una montaña verde, llena de árboles, con un lugar asoleado precioso. Bueno, el sol se estaba viendo completamente, no había nada de nubes, el clima estaba excelente, se podía caminar, se podía respirar el aroma de los pinos. Ahí es donde estaba yo parada. Y mi amigo, que estaba del otro lado de la montaña M, lo que veía era un día nublado, frío. Los árboles estaban todos cubiertos de nieve. No se podía caminar porque dabas un paso y te hundías completamente en la nieve. Y yo, tan contenta de estar en este lugar, pues le hablo a mi amigo y le digo algo que ahora se acostumbra a preguntar y que antes, cuando teníamos teléfonos fijos, pues nunca preguntábamos,
porque sabíamos que a la persona le estábamos hablando al lugar en el que marcamos, ¿no? Pero ahora como andamos por todos lados, pues se pregunta, Enrique, ¿en dónde estás? En la montaña M, le contesta Enrique. En la montaña M, yo también estoy en la montaña M, no me digas. Ay, ¿en serio? ¿Estás en la montaña M igual que yo? Sí, de veras, aquí estoy en la montaña M. Oye, está haciendo muchísimo frío, ¿verdad? ¿Frío? No. Está el clima excelente. Estoy caminando, voy rumbo a la cima. No, 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 pero ¿cómo? No es cierto. Yo estoy en la montaña M y está haciendo un frío de la fregada. Todo se está cayendo. Yo puedo dar un paso porque la nieve se me viene encima. No, le vuelvo a decir, yo estoy en la montaña M. Esto que les estoy mostrando, este cuento que les estoy diciendo, no vamos a llegar a arreglar nada porque no es cómo solucionar un conflicto de lo que estamos hablando con este ejemplo. Solamente es mostrarle que dos personas tienen puntos de vista diferentes, pero los dos tienen razón, porque los dos estaban viendo su montaña desde un lugar diferente. Y ahora vamos a hablar cómo resolveríamos un conflicto. Empecemos con la comunicación pasiva. Les voy a platicar cómo son las personas que se comunican pasivamente. Bueno, pues las personas que se comunican pasivamente son personas que bajan la mirada, que no pueden defender su punto de vista, que al contrario de eso, deciden que lo que la otra persona piensa es lo correcto, que no te pueden mirar a los ojos, que tienen autoestima baja. También son personas que, como hace rato les comenté, se enferman del estómago porque si algo les molesta, no lo pueden decir. Para ellos es tan importante que los acepten y sentirse queridos que prefieren darle decir que el otro, que su punto de vista del otro es el correcto y no defender el suyo. Vamos a poner un ejemplo. Un taxista quedó con su esposa de llegar más temprano esa noche para poder cenar con ella. Y porque después iban a tomar una botella de vino, iban a platicar un rato, que hace mucho que no lo hacían porque casi no se ven. Pero él no puede llegar. Se le hace tarde por alguna razón y cuando llega su esposa está molesta. Y dice, querida, ya llegué, ya estoy aquí. Y sale ella de la cocina. ¿Pero cómo? ¿Tan tarde? 40 minutos de retraso. La comida está fría. ¿Pero qué te pasó? No habíamos quedado en eso. Sí, tienes razón. No habíamos quedado en eso. Ahora vamos a platicar cómo sería una comunicación agresiva. Lo estoy dejando el ejemplo solamente hasta allí, porque más adelante vamos a ir viendo cómo es que se va desenvolviendo esta situación. Entonces, ustedes ténganme paciencia, quédense allí y continuamos. ¿Cómo son las personas que se comunican agresivamente? Y primero quiero comentarles que comunicarse agresivamente no significa que la persona tenga que ser agresivo, que pueda lastimar a otra persona. Esto no va, no va unido, ¿no? Entonces, un estilo agresivo son gentes que te miran directamente a los ojos, que con la mirada te están diciendo, hazme caso, que defienden su punto de vista levantando la voz cada vez más fuerte, que no se quieren quedar con una manera de pensar de otra gente, que lo que ellos dicen es lo que tienen que hacer. También son gentes muy fuertes, son gentes que sus movimientos corporales también son de molestia y de enojo. Ellos, además de esto, ¿qué es lo que pasa por su mente? Están pensando
que si no actúan de esa manera, la otra persona les va a ganar y ellos no lo quieren. La comunicación agresiva está bien ser como una persona agresiva, pero si es demasiado, si es como muy alto, lo que puede llegar a suceder es que va a lastimar mucho la relación. Y bueno, dejémoslo en que lastimen la relación, pero puede llegar a lastimar tanto a la otra persona que hacerla casi desaparecer. Se supone que su autoestima es alto, pero no. Son personas inseguras que están cubiertos con esa manera de actuar. Y con el ejemplo del taxista, ¿qué pasaría? Llega ya él, querida, ya llegué, ya estoy en casa. ¿Pero cómo? ¿Tan tarde? Pero mira, son 40 minutos de retraso, ya la comida está bien fría. Tú me dijiste que ibas a llegar temprano. Óyeme, alto. Aquí el que pone el dinero soy yo y puedo llegar a la hora que yo quiera. En ese momento, pues ya ella no tiene nada que decir, ¿están de acuerdo? Y ahora veríamos qué pasa con una comunicación asertiva y también vamos a ver cuáles son las características de una comunicación asertiva. Son personas que saben defender su punto de vista, que la otra persona les importa, que te miran a los ojos, pero no te miran con coraje, sino que te miran con aceptación y también con cordialidad. Ellos tratan de moverse de tal manera o de actuar de tal manera que la situación puede ser arreglada. Veamos qué pasa con el taxista. Querida, ya llegué. Oye, sí, pero mira, 40 minutos tarde, la comida está fría. ¿Qué es lo que te pasa? No fue lo que dijimos, no era lo que habíamos quedado. Sí, querida, pero espérame. Mira, me salió un nuevo trabajo. Tenía que llevar a una persona a su negocio y preferí hacerlo porque tú y yo estamos planeando irnos de vacaciones en agosto. Y entonces esto iba con esto iba a tener más dinero y lo podíamos ahorrar. Por eso es por lo que llegué tarde. Pero no te preocupes, yo entiendo lo que estás sintiendo y en este momento, ¿qué te parece si juntos calentamos la comida y nos abrimos una botella de vino y cenamos? En este momento vamos a hacer una pausa. Me gustaría escuchar a alguien del público y que me dijeran cuál de estas tres maneras de comunicarse piensan que sería la más adecuada. ¿Y por qué? Tenemos a Ale Torres, que levantó la mano. Ale, ya puedes activar tu audio. Buenas noches. Hola, Ale, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Me Sí, puedes? A ver, dime. sí, la correcta para mí sería la comunicación asertiva, porque las otras dos tipos de comunicación hacen daño. En la pasiva, la persona se hace daño a sí misma, lo que se guarda lo saca, lo expone su cuerpo de otra manera en enfermedades en su estómago, en otros tipos de consecuencias, ¿no? Y la agresiva, de igual manera, se daña tanto las relaciones con las demás personas. No sé si me di a entender. Sí, muy bien, Ale, y estoy completamente de acuerdo contigo. Ahorita te voy a dar otras como recomendaciones. Parece que hay alguien más levantando la mano. Tenemos a Ana Lilia Morales, ya puedes activar tu micro, Ana. Hola. Hola, ¿me escuchan? Buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿Cuál es tu nombre? Ana Lilia. Hola, Ana Lilia. Mucho gusto. Mucho gusto. Sí, definitivamente es la comunicación asertiva. Sin embargo, siento que el ser humano siempre tiene una gama de las tres.
como que dependiendo de nuestro estado de ánimo, es como consideramos cada una de ellas. Y obviamente por tema de raciocinio, por una situación pues de llevar una afectación de cordialidad en nuestro entorno, sería más enfocada a la asertiva. Pero como reitero, siempre siento que tenemos un poco de las tres. Y es en lo que tendríamos que trabajar mucho. Sí, exacto. Tienes toda la razón. Muchísimas gracias, Ana Lilia, por tu participación. Las dos están en lo correcto, solo que para mí me parece que algo que dijo Ana Lilia, dijo, depende de nuestro estado de ánimo, cómo actuamos. Y ahora sería importante que pudiéramos estar conscientes de cuándo vamos a usar cada una de los tipos de comunicación. ¿Cuándo podríamos usar una comunicación agresiva? Cuando, por ejemplo, estamos cerca de niños y los niños están en un peligro. En ese momento no se está cuestionando si nos hacen caso, por ejemplo, si se van a bajar de la banqueta, si el niño con el que yo voy caminando se quiere bajar de la banqueta o no me quiere dar la mano, en ese momento no le voy a pedir, oye, Pedrito, ¿podrías subirte a la banqueta? Porque si no, mira, el coche que viene ahí te puede atropellar. No, ¿verdad? Si no, en ese momento te subes a la banqueta y ya, o sea, no hay de otra. O el estilo pasivo lo podríamos utilizar en momentos en los que necesitemos tener, que sea como una ventaja para nosotros. Por ejemplo, en el trabajo, ¿no? Si tenemos un cliente que tiene una manera de pensar con la que yo no comulgo, o un punto de vista con el que yo no estoy de acuerdo, pero él me está comprando muchísimos productos, no me voy a poner a discutir con él sobre su punto de vista, ¿no? Porque no es necesario, o sea, ahí puedo ser pasivo. Y sí, en la mayoría de las ocasiones, pues lo que tenemos que hacer es defender nuestro punto de vista, pero también aceptar el punto de vista de la otra persona. Aquí vamos a trabajar todavía mucho con este tema, porque miren, por ejemplo, cuando en el ejemplo que les di de la comunicación asertiva, si la esposa dejó hablar al esposo, pero puede que haya momentos en los que no le permita hablar. Ese no permitirle hablar es porque está muy enojada. En ese momento que está muy enojada, no puedes decir nada más. Para eso, si es una relación de pareja, si llevas como mucho tiempo con él y no quieres llegar a una escalada de violencia, lo mejor es que puedas tener ciertas, que hagas como que tú, perdón, se me fue la palabra, pero que tengas unos como patrones de comportamiento, que tú te pongas de acuerdo con tu pareja o con la persona con la que veas que tienes como este conflicto que es recurrente y se pongan de acuerdo y digan, bueno, la siguiente vez que pase esto, lo que vamos a hacer es darnos unos minutos y cuando regresemos vamos a hablar, pero respetando nuestro tiempo para hablar, ¿no? Que a rajatablas tú no permitas, no interrumpas a la otra persona, ni la otra persona te interrumpa a ti en el tiempo que a ti te gusta. Y de esta manera ir buscando como mediaciones que pueden hacer y que ambos respeten para poder llegar a un acuerdo. También, si la persona necesita sacar todo eso, hay algo que le llaman la técnica del borracho, ¿no? Que pues sí, hay que dejarlo que lo saque, porque si esa persona se siente incómoda y tiene ganas de despepitar todo lo que le pasó, pues mejor como con un borracho, mira, lo vas acompañando. ¿Qué hacemos cuando vamos a acompañar a un amigo de nosotros que se le pasaron las copas, ¿no? Suponte que vamos en la calle. Bueno, pues lo vas acompañando, vas a su lado, pero de repente él quiere vomitar, no le tapas la boca, porque si le tapas la boca, pues, te vas a manchar todo. Lo que haces es alejarte
das unos pasos atrás, permites que él vomite y ya cuando sacó todo, nuevamente te acercas a él. Puede que vayas a venir una nueva sacada, ¿no? Entonces vuelves a alejarte, pero cuando ya terminó, lo limpias y está listo para comunicarse y para que la comunicación sea mejor para ambos. Cuando hay dos puntos de vista diferentes, pasa esto. Esto que les estoy platicando ya es como la manera de que podamos pasar de una conversación difícil a un diálogo constructivo. Y les voy a pedir que me permitan un momento porque hay algo en la pantalla que no está permitiendo que se vea correctamente. Voy nuevamente a compartir mi pantalla. Ok. Entonces, como les decía, en una situación de conflicto, como ya vimos anteriormente, hay dos puntos de vista y que las dos personas van a querer defender su punto de vista. ¿Y qué pasa si una persona dice una cosa y la otra, en lugar de escuchar lo que le está diciendo, le da su punto de vista? Pero esta primera persona va a levantar más la voz para ser escuchado. Y esta, por segunda vez, va a repetir exactamente lo mismo para ser escuchado. Y así nos podemos ir si no terminamos de alguna manera positiva. ¿Por qué es que esta persona está levantando la voz y volviendo a repetir exactamente lo mismo? Porque la primera persona no le ha entendido. Porque si le hubiera entendido, ya no seguiría repitiendo lo mismo. ¿Están de acuerdo? Y como fulanito quiere tener su punto de vista y quiere que su punto de vista sea aceptado, pues no va a abrirse para que haya un diálogo. Pero tú, que ya sabes esto, eres la persona que quieres abrir el diálogo. ¿De qué manera vas a hacer esto? Pues hay una técnica. Esta técnica dice que tú vas a decir lo que la persona está mencionando como su punto de vista y en lugar de tú decir el tuyo, vas a repetir lo que él dijo. ¿Qué va a pasar en ese momento? A lo mejor todavía no te va a aceptar, a lo mejor todavía no te entiende, o a lo mejor va a seguir hablando de su punto de vista, pero al momento de decirle tú el suyo, lo primero que va a estar haciendo es asintiendo con su cabeza. Y ya ahí tienes tú un punto a tu favor. Espérenme un tantito. Este punto a tu favor quiere decir que ya se está abriendo un poco. Vamos a suponer que estamos en un área de trabajo en donde hay telas, es un almacén muy grande. Como ya saben, en todos los almacenes pues no se permite que las personas fumen, pero yo veo a una de mis trabajadoras que está fumando. Y ella va a tratar de convencerme de por qué está fumando. Entonces, lo que hago es decirle, María, recuerda que aquí no se puede fumar. Y ella me va a decir, no, espérenme, vamos a retomar esto. Entonces, estamos en la tela y ella quiere fumar, pero yo no se lo voy a permitir, ¿ok? Pero vamos a verlo desde este punto de vista de levantar la voz. Entonces, ella dice, pero yo sí quiero fumar. Y entonces yo le digo, si le digo, pero no se permite aquí fumar, ella va a volver a levantar la voz, pero yo quiero fumar, ¿no? Y no vamos a poder como entendernos. Si en lugar de eso yo le digo, sí, entiendo que tú quieres fumar, pero este no es el lugar adecuado, entonces ella va a poder tener una
mejor actitud a lo que estamos haciendo. A veces, cuando queremos tener una comunicación asertiva, tenemos que estar conscientes de que la parte importante de una comunicación asertiva es que defendamos nuestro punto de vista, que no lleguemos a esa escalada de violencia y que podamos ponernos de acuerdo en algún momento con la otra persona. Vamos a ver de qué manera podemos decir que no, porque no les ha pasado también que en esta parte de los diálogos o de la comunicación, a veces el decir que no es como complicado. Pues sí, eso pasa, por ejemplo, cuando nos están vendiendo otro sistema de teléfono, que nos vayamos a otra compañía, y entonces la persona habla y te dice por qué sería bueno que te cambiaras, y tú ya no quieres seguir hablando con él, pero no le puedes decir que no. Entonces vamos a aprender cómo decir que no. Esto es con una técnica que se llama del disco rayado. A lo mejor no has oído hablar de los discos de vinil, porque eres muy joven. Si no sabes cuáles son los discos de vinil, bueno, pues investígalos. Si no, te digo que son unos discos de tamaño, que había unos LPs y otros más chicos, que poníamos en una tornamesa y que con una aguja se iba dando vueltas, y yo tirando el micrófono, iba dando vueltas y se podía escuchar la música y la canción que estaba en ese disco. Pero si en algún momento se rayaba, entonces solamente se volvía a escuchar la misma parte, la misma frase, miles de veces, con el mismo tono, con la misma intensidad, con la misma velocidad, no había cambios. Justo eso es lo que tiene que pasar en tu manera de hablar y en la manera en que te expresas. Sin cambios, sin enojos, sin moverse del lugar en el que estamos y recordando qué es lo que tú querías decir. Vamos a volver, ahora sí, ya bien explicado, a la técnica al ejemplo de la muchacha que está fumando, ¿sí? Vamos a hacerlo ahora con esta parte del disco rayado. Esta persona está fumando en el lugar en donde no se debe, llega el jefe y le dice, María, aquí no puedes fumar, pero es que ya llevo 8 horas trabajando. Y entonces yo podía decirle, pues sí, llevas 8 horas trabajando, pero de todas maneras no se puede fumar. Sí, pero si llevo 8 horas trabajando, tengo derecho a tener 1 minuto de descanso y hacer algo diferente. Pero tu descanso no puede ser fumando. Y si yo empiezo a repetir lo que María estaba diciendo, si el jefe empieza a repetir lo que María estaba diciendo, lo único que va a pasar es que va a haber esta, como les digo, escalada de violencia. ¿Qué pasa si en lugar de ir repitiendo lo que ella dice, yo hago esto? María, aquí no se puede fumar, pero es que llevo 8 horas trabajando. Sí, María, en este lugar no se puede fumar. Pero es que estoy cansada, debo de tener un minuto de descanso, debo de hacer algo que a mí me relaje. En este lugar no se puede fumar. Yo nada más estoy fumando. Mira, tengo el humo afuera. Estoy aquí parada en la puerta y estoy echando el humo para afuera. No estoy fumando dentro del lugar. En este lugar no se puede fumar. Está bien, ya voy a apagar mi cigarro. ¿Qué pasa? Que si tú te mantienes en solamente decir la frase que quieres que ella escuche, va a poder estar diciendo varias veces alguna razón por la que no quiere respetar la regla, pero al ver que tú no te cambias del lugar, que no te alteras, que no subes tu tono de voz, que estás enfocado en lo que realmente debe ella de hacer, va a terminar aceptándolo y tú vas a poder decirle no a lo que ella iba a realizar y que no debe de hacerlo. Otra cosa que debemos de tomar muy en cuenta cuando nos comunicamos es la parte de indagar.
indagar significa conocer a las personas o conocer lo que sucedió, porque puede que tengamos solamente el resultado, pero no eso que pasó que hizo que llegáramos a tener ese resultado. Había una vez un vecino que al salir de su casa tiró frente a la puerta de su vecino un papel que para él era muy importante, pero no se dio cuenta. El vecino al verlo, porque quién sabe por qué, estaba justo en ese momento en la ventana, pensó, mira este señor tirando papeles frente a mi puerta, en lugar de tirarlo en su bote de basura, pero ya verá. Y esa noche fue y tiró un cesto lleno de papeles enfrente de su casa. Y quién sabe por qué, también el vecino estaba atento a verlo y se enchiló, se enojó muchísimo y se enojó más cuando al recoger los papeles vio ese papel que se le había perdido y que le había causado tantos problemas en su trabajo, hecho añicos. ¿Saben qué hizo? Buscó vengarse y le llevó a unos animales, me mandó pedir a una granja unos animales y decir que los pusieran en el jardín de su vecino. A la mañana siguiente, después de que el vecino levantó todo lo que habían hecho los animales y los regresó a la granja, solamente estaba elucubrando cómo vengarse. Y así se fueron, hasta que llegaron a lastimarse muy, muy fuerte. Sus heridas eran tantas que tuvieron que llegar al hospital. Y en el hospital que los ponen en el mismo cuarto. Pues al principio ni se hablaban, pero después de tanto tiempo, porque se tuvieron que quedar varios días allí, porque como les digo, pues eran heridas bastante fuertes, empezaron a platicar, se hicieron amigos y llegado un momento hablaron del incidente que provocó todo esto. En ese momento fue donde se dieron cuenta de qué es lo que había pasado y de por qué habían hecho todo lo que habían hecho sin que fuera realmente importante y sin que eso que estaban haciendo fuera lo que realmente tenían que haber hecho. Me refiero a que el lastimarse y vengarse no tenían por qué haberlo hecho si hubieran hablado desde la primera vez. Y si la primera persona no hubiera dado por hecho algo que había pasado. Fíjense que en la mañana a mí me pasó algo que me recordó justo esto. Estaba yo sobre una avenida, iba pasando y de repente, con cierta velocidad, y de repente un coche salió de la nada. O sea, de la nada no, porque estaba estacionado, pero no volteó a verme. O sea, bueno, no volteó a ver que venía. Yo me transporto en bicicleta, entonces yo iba en la bicicleta, estaba los coches parados, y entonces él se metió en el espacio que yo tenía para pasar. Por supuesto que eso hizo que yo bajara la velocidad. Y como yo tenía prisa, pues no me puse muy contenta, ¿no? Un poquito más adelante, él avanzó, se metió al carril de los que iban circulando por el carril derecho, y un poquito más adelante se detuvo y yo iba junto a él. La verdad, lo que yo pensé en ese momento, iba junto a él, perdón, y necesitaba moverme un poquito hacia donde estaba él para poder, el coche, para poder pasar y ya seguirme. Él me pitó y ese pitar, yo ni siquiera quise voltear. Y en ese momento lo que pensé es que me estaba pitando para que me detuviera. Pero luego recordé esta capacitación y dije, ok, yo no tengo que pensar mal, ¿no? O sea, tal vez lo que estaba haciendo era pitándome justo para que pasara y pudiera avanzar. Entonces, como estas situaciones se presentan a cada momento y nosotros les damos interpretaciones diferentes a lo que de verdad está sucediendo. No voy a saber
por qué realmente me pitó, perdón, el muchacho que en ese coche. No voy a saber si se metió para que yo no pudiera pasar o él no me había visto. Lo que sí sé es que yo me tengo que quedar con lo que yo en ese momento viví y darle una interpretación positiva para que no me afecte, porque a la única persona que le iba a afectar o que le va a afectar si me enojo es a mí. Sí es bueno que tengamos en cuenta que debemos de hacer y hacernos preguntas, que debemos de entender y de entendernos a nosotros mismos. Y solamente preguntando es como lo vamos a lograr. Y por supuesto, además de preguntar, hacernos responsables de lo que está sucediendo, de cómo vemos las cosas y de cómo reaccionamos ante los conflictos y ante las situaciones que se nos presenten. Si nosotros somos responsables, si no le echamos la culpa a los otros de lo que está sucediendo, por ejemplo, si yo me levanto tarde porque me volví a quedar dormida al momento de que paré mi reloj y le dije que sonara otra vez en 9 minutos, pero no lo puse a que sonara en 9 minutos, sino que lo apagué totalmente. ¿Quién es responsable de que yo llegue tarde a mi trabajo? ¿Yo o el teléfono? ¿O quién es responsable de si hay mucho tráfico y por eso llego tarde al trabajo? ¿Lo soy yo o es ese tráfico que hubo que no me permitió llegar a tiempo? ¿O lo soy yo porque no me levanté a tiempo o porque no salí con un tiempo razonable para que si había algún imprevisto pudiera solventar este tiempo y yo de todas maneras llegara a buena hora a mi destino? Entonces, cuando nos hacemos responsables, lo que va a suceder es que vamos a hacer estas reacciones, ya no van a ser como tan importantes y se van a volver un aprendizaje para nosotros. Y los conflictos se van a volver una oportunidad de crecimiento. Generar un mejor diálogo y elegir los momentos para decir las cosas nos van a ayudar a que aprendamos a responsabilizarnos de todo lo que hagamos. De esta misma manera, vamos a poder hablar sobre lo que está sucediendo como eso, como algo que sucedió y no como lo que me está haciendo sentir a mí. ¿Has leído el libro de los 4 acuerdos? En esta parte de no te tomes nada personal, bueno, si no lo has leído, te lo recomiendo porque es un libro que te va a ayudar justo en esta parte de poder entender que lo que sucede está sucediendo. Como el ejemplo que les puse del coche y así, ¿no? Sucedió. No había nada, o sea, el señor no era alguien que me quisiera molestar a mí, o la señora ni siquiera vi qué era, ¿no? Pero lo que esté pasando es solamente eso, está pasando y es la manera en que nosotros podemos ver las cosas, lo que afecta en nosotros mismos, esa manera en la que lo vemos. Somos muy dados a generalizar. ¿Han oído esa frase de todos los hombres son iguales o todas las mujeres son iguales? Pues bueno, en esto también generalizamos, pero en esta parte de generalizar va más bien como a que si estás molesto, no metas, por ejemplo, a todos tus compañeros de trabajo en esta parte de todos dejan los archivos afuera y yo soy la que tengo que ordenarlos en el archivero, ¿no? O sea, no son todos. A lo mejor fue uno de ellos lo que lo hizo en ese momento, pero si tú estás molesta y generalizas, no estás ayudando a que tu relación con las personas que trabajas sea mejor y eficaz, si no estás ayudando a crear conflictos. ¿Por qué? Porque después de ese, todos ustedes son iguales, viene la parte de que entre ellos se hacen a un lado y empiezan a decir que no están de acuerdo en lo que tú estabas diciendo, pero no te lo dicen a ti de frente.
esas cosas son las que hacen que la comunicación no sea buena. Y el lenguaje, comunicamos más con la manera en que gesticulamos, en la que movemos nuestras manos, en la que nos sentamos, en las que cruzamos los brazos, que en la que realmente estamos hablando. Sí, lo que decimos es importante, pero cómo lo decimos también es más importante. Y esta parte de la verbal es, por ejemplo, si tú sonríes, si tú le sonrieras a un chino, ¿él entendería que le estás sonriendo? Sí, ¿verdad? Si tú haces una cara molesta, todos los demás que estamos aquí nos daremos cuenta de que estás enojado. Si en tu cara se cristalizan los ojos, están a punto de salir unas lágrimas, ¿podemos darnos cuenta de que estás triste? Sí, pues fíjense, en esta parte de que el lenguaje no verbal es todavía como el que nos va a decir más de lo que estamos viendo en la otra persona, es como importante que te centres en, al momento de platicar con alguien, ver cómo está, ver qué te está diciendo con la boca, pero qué te está diciendo también con su cuerpo. Está triste, como les digo, o sea, cómo se está moviendo, cómo está gesticulando, eso te va a ayudar a que lo conozcas mucho más. Y fíjense que ahorita me acordé de una vez hace muchos años que una de mis hijas, ella estaba viendo una película, yo subía y bajaba y la veía sentadita, tenía como 3 años y la película estaba en inglés. Si tenía subtítulos o no, yo la verdad no me acuerdo, pero me queda claro que ella todavía no sabía leer. Y ella estaba muy concentrada viendo la película, tan concentrada que a mí me empezó a llamar la atención por qué seguía ahí sentadita. Y de repente, en una de esas pasadas de la mamá, voltea y me dice, ¿verdad, mamá, que hablan en inglés, pero se sonríen en español? Ahí me quedó claro que el lenguaje no verbal está presente en todas las situaciones. Si alzamos la voz, la otra persona con la que estamos hablando va a sentir que estamos molestos. Nuestro tono de voz tiene mucho que decir y a veces no sabemos cuál es nuestro tono de voz o cómo hablamos con las personas. ¿Por qué no sabemos cómo hablamos con las personas? Porque no nos escuchamos. Nos escuchamos a ellos, a todas las personas que nos rodean, pero no nos escuchamos a nosotros. Nosotros tenemos que estar muy atentos a esto, a cuándo subimos la voz, a cuándo empezamos a ser como más agresivos en nuestro tono. Para eso yo te recomiendo que te grabes. Entiendo que cuando te grabes, pues va a ser como algo bonito que vas a decir, pero intenta grabarte como en diferentes tonos. Intenta verte al espejo y cómo actuarías enojada. Intenta cuando estés molesta o cuando esté empezando una situación de conflicto, detenerte y observarte qué es lo que estás haciendo. Hay un ejercicio donde tienes que decir que no de diferentes maneras, ¿no? Enojado, triste, contento, sonriendo. Intenta hacer esto. Di no o cualquier palabra sencilla, sí, hola, que sea la mejor de una sola sílaba, e intenta decirlo y a ver cómo te va. ¿Se acuerdan de este chiste que ya es viejísimo, que no me lo sé completo, pero solamente me acuerdo muy bien de estas dos partes en donde una señora está con su esposo y están en la cama, se acaban de levantar y le dice de muy bonita manera, ay, hola, ¿cómo amaneciste, mi vida? ¿No? Pero en otra situación, que no estaban como tan contentos, le dice, ¿cómo amaneciste? Con ganas de que ya no hubiera amanecido. Pues justo, yo no sé si la manera en que regulé mi voz les dejó claro este chiste que quería decirles, pero si no, pues búsquenlo en internet y van a ver que lo van a poder entender mucho mejor. Regular tu tono de voz, como te dije, te va a ayudar
a que te relaciones mejor con las personas. Y para relacionarse, pues bueno, también tenemos esta parte de la empatía. Nosotros tenemos como unas neuronas que se llaman neuronas espejo, que ayudan a que las personas podamos estar como engancharnos con eso que está pasando, con eso que estamos haciendo y sentir una emoción, o con algo que esté haciendo otra persona. Por ejemplo, yo puedo estar nadando y disfrutando mucho la alberca, el agua y lo que estoy sintiendo al estar dentro de la alberca. Y cuando veo una película en donde alguien esté nadando, siento exactamente eso mismo que yo sentí cuando yo estaba en la alberca. Aprender a ponernos en los zapatos del otro, a sentir lo que está sintiendo el otro, ayuda a que la comunicación fluya de una mejor manera. Cuando alguien te esté contando algo, no quieras darle tu opinión y trata de no decirle qué es lo que debe de hacer en ese momento, qué es lo que generalmente hacemos y que la mayoría de las personas estamos como muy encantadas de hacer, ¿no? Nos gusta en el momento que alguien nos dice, por ejemplo, ay, es que me duele mucho la rodilla, yo tengo un remedio buenísimo para la rodilla, pero a lo mejor ella no quería que yo le diera un remedio, simplemente quería contarme qué parte le está doliendo o con cuáles movimientos o qué si se pone de determinada manera o qué ha hecho para ya no sentirse de esa forma. Trata de escucharla, de no decir nada porque lo que ella quiere es que le escuches. Y si, bueno, ya no aguantas, no te puedes poner aquí algo en la boca para no decirle qué es lo que tiene que hacer, díselo desde ese modo. Mira, lo que yo haría, pero es lo que yo haría, ¿no? Independientemente de si ella lo quiere tomar o no lo quiere tomar. Cuando estamos en esta parte de aprender a conocernos, algo que nos va a ayudar mucho es saber cómo es nuestra personalidad. Porque mira, fíjate, de repente como que no nos conocemos tanto, ¿no? Es como si tuviéramos que encontrar algunas acciones que nos ayudaran a poder estar cerca de otra persona haciendo eso mismo que ella está haciendo. Cada uno de nosotros es completamente diferente. Tú eres único. Tu personal es única. Tu personalidad es única. En todo el mundo no hay otra persona que sea igual que tú. Puedes ser similar a él en la parte de que te guste los mismos hobbies, que te guste vestirte de alguna manera que es similar a otra, que encuentres en la calle a alguien que dices, mira, me gusta cómo está vestido. Puedes que hasta llegues a parecerte a otras personas. A mí me ha pasado mucho que me dicen que me parezco a alguien y cuando yo veo a esa persona, pienso que no tenemos nada en común. Pero bueno, para la otra persona, yo era similar a ella. A lo que me refiero con esto es que nos vamos como agrupando en lugares y entonces nuestra personalidad nos va a poder ayudar, o más bien conocer nuestra personalidad nos va a poder ayudar a saber cómo somos y a saber cómo es la persona y poder entablar una conversación desde allí, desde en lo que somos iguales o en lo que somos diferentes y podemos ayudarnos a ser iguales. Hay muchas investigaciones que han agrupado las personalidades en estos 4 tipos de animales marinos y su energía. Y vamos a platicar de este tipo de personajes y cómo es su personalidad. Vamos a hablar de 4 tipos de personalidades. La primera es el tiburón. Para el tiburón no le afecta nada
cuando existe presión. Es más, para ellos les viene bien que los presionen. Trabajan mucho mejor cuando están presionados que cuando no, pero son muy impulsivos. También intentan dominar al tener contacto. Es como de esas personas que vas caminando con ellos en la calle, pero que te van como empujando, no te dan el brazo, ¿no? Sino que te van empujando para ir para donde ellos quieren ir. Son directos. Lo que te van a decir te lo dicen, pero así. Sus preguntas son desafiantes. De repente no quieres estar cerca de uno de ellos porque no vas a saber cómo contestarlos cuando empiezas a identificarlos. Dices, es que yo no quiero estar cerca de él. Porque ellos aman confrontar y cuestionar. Les encanta estar en esas situaciones. Son intrusivos, son determinados, interrumpen siempre que creen que ellos tienen la razón, pero son muy asertivos. Lo que dicen generalmente es cierto. Ellos tienen una opinión muy alta de cómo son. Pueden ser desafiantes y amenazadores, pueden ser muy agresivos, también fuertes e impactantes. Cuando te estrechan la mano, te dejan hasta con dolor de manos. También son impacientes, quieren que las cosas se hagan para ayer, que tengas tú terminado lo que tenías que terminar, pero pronto. No pueden esperar a que lo hagas a tu ritmo. Ellos pueden hacer muchas cosas al mismo tiempo que generalmente no lo podemos hacer todos. Y cuando empiezan a tomar el control de una situación, no la sueltan. Apuntan con el dedo para enfatizar y también cuando dan órdenes. Si quieres que hagan algo, los tiburones, diles que crees que no lo van a poder hacer. ¿Y cómo son los delfines? Pues los delfines son entusiastas, amigables, frecuentemente parece que son desatentos porque no se acuerdan de los detalles. Son muy verbales, esto quiere decir que hablan hasta por los codos, son positivos, siempre ven el vaso medio lleno, siempre esperan lo mejor de todas las situaciones, les gusta contar historias y anécdotas. Aquí debería estar una amiga mía que es muy delfín, porque tiene muchísimas historias y de repente no es lo mismo conmigo. Pueden parecer superficiales e impulsivos, ya que son muy distraídos, pero no son superficiales, solamente lo parecen. Y tienen una montaña rusa de emociones. De repente pueden estar muy, muy contentos y de repente estar hasta el suelo llorando por algo que les pasó. Lo que sí es que son muy desorganizados. Mueven las manos al hablar muchísimo, prefieren persuadir o conversar en vez de confrontar agresivamente a alguien o hacer exigencias. Tienen una necesidad exagerada de expresar lo que sienten todo el tiempo. Tocan como señal de amistad. O sea, cuando están hablando te pueden estirar la mano y tocar la rodilla o tocar el brazo. Son sociales, son hospitalarios, o sea, les encanta tener su casa llena de personas. Su contacto visual es muy amigable. Les gustan los colores vivos, tanto en su casa como en la manera de vestirse. Poseen un estilo abierto y relajado y les encanta la fiesta. Si tú ves a alguien que se está moviendo mucho en una reunión, él es un delfín, lo más seguro. Los erizos son personas que se preparan con anticipación, que prevén lo que va a pasar con mucho tiempo. Si vas a salir de viaje con él, es como si ya tuvieran la maleta 2 semanas antes, que ya sabe qué ruta vas a tomar, que a dónde vas a llegar, cuáles van a ser los destinos que vas a recorrer, a qué hora te vas a levantar a desayunar. Usan pausas para pensar y son difíciles de convencer. Lo que piensan, lo dicen y es porque ya lo tienen fundamentado. No lo dicen nada más por decirlo. Son esquemáticos y muy racionales. Sus ideas las meten en caja las ideas de los tiburones. Esto quiere decir que son personas que pueden llevar a la práctica lo que los tiburones han pensado. Ponen en orden los horarios y las ideas de cualquier persona. Son gente muy sensible, no les gustan las personas y viven experiencias internas emocionales. Para ellos es muy difícil expresar sus emociones y sobre todo, y mucho más, comentarlas con alguien. No saben expresar sus sentimientos.
Son organizados y muy puntuales. Evitan el contacto visual y particularmente en una situación hostil. Son como de los que mueven la cabeza para otro lado. No tanto que bajen la mirada porque no son gente que tengan una baja autoestima. Tienden a volverse defensivos cuando se sienten amenazados. Son muy políticos y diplomáticos. Están orientados a los detalles, fíjate, aunque no son como personas que les guste, no son gente que les guste estar muy cerca de las personas. Cuando llegan a estar cerca de alguien, les encanta ser detallistas. Cambian de parecer para evitar conflictos, pero cuando están seguros de lo que dicen o de lo que quieren decir, te lo demuestran con hechos, con las políticas de la compañía, con las reglas del desarrollo, del área de desarrollo humano, con los procedimientos, e incluso pueden ser autoritarios porque te están demostrando con hechos qué es lo que tenían que hacer. Como te dije, son impersonales y no les interesa que los demás sepan de su vida. Las ballenas son muy calladas, son tímidos, son como una esponja. Todo se lo van tomando como si fuera de ellos. Si hay algún problema en algún lado, ellos lo sufren y lo viven. Son muy sensibles, metódicos, organizados, personas que normalmente están muy tranquilas, contentos, satisfechos, transmiten mucha paz, se preocupan por la seguridad de los demás, necesitan estabilidad, no pueden moverse de donde estén. Generalmente no les gusta moverse, no les gustan los cambios y no les agradan para nada las sorpresas. No les hagas una fiesta sorpresa a una ballena porque la va a sufrir. Preguntan con el fin de esclarecer, pero y preguntan y preguntan y preguntan. Y de repente para las otras personas ya es como, ya te lo dije, pero a ellos todavía no les queda claro. Y hasta que no les quede claro, no van a dejar de hacerlo. Y las ballenas son los mejores amigos. También son conciliadores entre amistades y así, o en el trabajo. Abordan los problemas cautelosamente. Actúan muy lento. Suelen caminar despacio. Su apretón de manos es muy amigable. En su escritorio siempre lo vas a ver exageradamente ordenado, pero con fotos familiares. La familia para ellos es muy importante. Su contacto visual es sincero, caluroso y también es amigable. Prefieren negociar que decidir. Para ellos, no los pongas a tomar una decisión porque es mejor que, ¿y si hacemos esto? ¿No? ¿Y si juntos podemos tomar esa decisión? Gesticulan en una situación competitiva. Si es que algo no les va a gustar, tú ya vas a saber que algo no está bien. Si la persona que es una ballena empieza a hacer algunos movimientos con su cara. Y generalmente son personas muy amables. Para las personas para los tiburones y para los erizos, como son personas que son metódicos y que lo que les gusta es como el trabajo y todo, ellos están orientados más que nada a las tareas. Si tú los pones en una oficina, si tú estás queriendo hacer un negocio, emprender con alguien, bueno, sí, es preferible tener de todas las personalidades, solo que los tiburones y los erizos se van a orientar mucho más a las tareas. Del lado contrario, los delfines y las ballenas van a estar orientados más a las personas y esto va a hacer que se equilibre. También para dirigir son mucho mejores los tiburones y los delfines que lo hacen, no que sean mejores que los erizos y la ballena, sino que ellos dirigen hacia afuera, ¿no? El tiburón va a dirigir desde la presión, desde que te dije que así sea, y el delfín desde que tú lo imites, desde que él lo haga y tú veas cómo lo está haciendo y entonces tú hagas lo mismo que él porque te está gustando. Y como el erizo y la ballena son gentes que son más de introspección, ellos lo que van a hacer es analizar desde adentro ambos. En un trabajo, en una oficina, en un negocio, ¿qué es lo que darían cada una de estas personalidades? Pues para el tiburón su medio básico es fallar. Ese es su mayor temor, que no haga él bien las cosas. Lo motiva el poder y tener el control.
En la organización, su mayor valor es que es una persona que va a dar resultados y la fortaleza es que es un buen cerrador de negocios. Pero ¿en qué es en lo que este tiburón tiene que trabajar? Pues bueno, para él lo que tiene que trabajar más que nada es en sus emociones. Su miedo básico del delfín es que lo rechacen. No puede imaginarse la vida siendo rechazado por alguien. Siente que le tiene que caer bien a todo mundo. Cuando en algún momento alguien siente que no le cae bien a una persona, de verdad él lo sufre. Lo motiva el reconocimiento y la diversión. Su mayor valor en la organización son los trabajos con y para las personas. Su fortaleza, pues es justo la apertura de los negocios. Esta apertura que le va a ayudar al tiburón a poder después realizar el trabajo. ¿Y en qué es en lo que él tiene que trabajar? ¿En qué áreas en la que tiene que trabajar? En enfocarse. Porque como lo acabamos de decir, no termina los trabajos. Para un erizo, su miedo básico va a ser que haya conflictos entre las personas que estén trabajando. Lo motiva seguir las reglas y los procedimientos. Su mayor valor para la organización es que haya un área técnica y de calidad en donde él pueda entrar. Su fortaleza son, como ya lo habíamos dicho, los contrastos y todos los aspectos que sean técnicos, en donde él pueda decir con lujos de detalle qué es lo que tiene que hacer. ¿Cuál es el área en la que él tiene que trabajar? El área en la que él tiene que trabajar es su confianza, tanto en él y que en los demás pueden hacer lo que él les está pidiendo que hagan. Para la ballena, su miedo básico son los cambios, como ya lo hemos visto varias veces. No la cambies de casa, no lo cambies de lugar de oficina, no lo cambies de lugar de trabajo. Me imagino que ahora a las ballenas en esta parte del COVID, del tiempo de pandemia, no ha de haber sido fácil empezar a moverse de una manera diferente. Lo motiva la seguridad justo y la estabilidad. Su mayor valor para la organización es que en las áreas administrativas y de soporte, en donde tiene que convivir y relacionarse con más personas, es donde puede funcionar mejor. Su fortaleza es el servicio, la atención y la ayuda. ¿Cuál es su área de oportunidad? La valentía. Creerse que él puede. Saber que vale. Y todo esto a lo que nos lleva es a saber que tenemos un principio de aprendizaje, que lo que hemos visto hasta ahora lo tenemos que poner en práctica. Solo que además de que pongamos en práctica todo esto, vamos a tener dos cosas. Les van a hacer llegar al chat un libro de Dale Carnegie, que se llama Cómo ganar amigos e influir en las personas, que por favor, para mí ha sido un libro que ha sido como primordial en esta nueva manera de comunicarme y de relacionarme con las gentes. Les pido que lo lean. Él mismo dice en su introducción que cada capítulo tenemos que leerlo 2 veces antes de seguir al otro. Tiene muchísimas frases de apoyo y ayuda a que podamos tener una relación mejor. Algo que se me pasó decirles es que nosotros de repente queremos tener la razón siempre. Y cuando queremos tener la razón, eso no nos ayuda a poder relacionarnos mejor con la gente. Esta parte de la razón y de no tenerla siempre y dejar que otros también la tengan, justo viene en este libro que les van a hacer llegar. Y por otro lado, también les van a hacer llegar una serie de preguntas. Son preguntas de reflexión que me gustaría que hicieras para que tú sepas en dónde estás en tus relaciones y qué es lo que tienes que hacer a partir de ahora para mejorar día a día en ellas.
Regresando a lo del principio de aprendizaje, todas las personas que están enfrente de nosotras son nuestros maestros. Tenemos que aprender de ellos. Es nuestro espejo. Cada que tú sientas que algo no te gusta o te gusta de una persona que tengas frente de ti, te está diciendo eso en lo que tú tienes que trabajar. Solo que si no te dice nada, pues es que no tienes que hacerlo. En algún momento esta parte de saber en lo que tenemos que trabajar o en lo que debemos de ayudarnos no es tan fácil de entenderlo. A veces vas a necesitar la ayuda de alguien más comentarlo. Busca, si en algún momento lo necesitas, a un profesional, a un coach, a alguien que te ayude a saber cómo dirigirte en esto de las relaciones y sobre todo también aquí en lo del aprendizaje. Hubo un momento de mi vida en las que empecé a tomar, íbamos a dar cursos, o varias personas y yo, de manera presencial, y entonces teníamos que vestirnos de una manera en específico. Y yo empecé a tener como conflictos con una de las personas del grupo. Conflictos no de que nos peleáramos, pero de repente me sentía incómoda con la manera en que ella hablaba y se expresaba. Hasta que llegó un momento en que sí, fue muy directo hacia mí el comentario. Y cuando hizo este comentario, yo sí sentí de, ¿no? Ahí sí fue de, sí, ahora sí me enojé, pero no sabía qué veía yo en ella, en lo que tenía que trabajar. No fue fácil, no llegó en ese momento y no te va a llegar en ese momento. A veces, simplemente tienes que estar atenta porque en algún momento vas a recordar algo que te va a hacer decir, ya entendí, lo que me quería decir era esto. Les voy a decir, para que no se queden con la curiosidad, de qué fue lo que yo aprendí de ella. Esta persona no concebía que alguien no pudiera tener en su guardarropa un saco. La manera en que yo trabajaba no implicaba que yo tuviera sacos. Y sí, yo no tenía un saco. Ella era cuadrada. Yo soy cuadrada, intentando volverme triangular. No, disculpen. Pero sí, a lo que me refiero es que ya no quiero, o sea, en mi vida, ahora, necesito como moverme a otro lado. Entonces, a lo mejor a ti te va a pasar lo mismo. Ya no vas a estar tan atento a lo que está pasando, solamente sabes que algo está pasando. Obsérvate, observa a la otra persona y trabaja sobre ello. Encuéntrate y sé tú mismo. Recuerda que no hay nadie como tú. Por mi parte es todo. Les agradezco su tiempo y seguimos en contacto. Buenas noches. Muchísimas gracias.